Muy bien. Vete por favor al libro de Génesis. Génesis, ¿en qué capítulo nos quedamos? ¿Te acuerdas? Nos quedamos en el capítulo 6. Génesis 6. Nos vamos a leer a partir del versículo 17. Génesis 6, 17. ¿Ya lo tienes? Okay. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que esté con nosotros en este día y que nos muestre, que nos enseñe de su palabra y que esa misma palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cierra tus ojos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te damos las gracias por tu bondad y por tu misericordia y porque siempre, Señor, de veras siempre hemos podido confiar en ti. Porque tu voluntad, Señor, se ha hecho en nuestras vidas y porque esa misma voluntad, Señor, todos los días, día y noche nos levanta. Porque podemos dormir tranquilos, porque podemos, Señor, levantarnos tranquilos, porque podemos confiar, Señor, en un Dios que escucha, en un Dios que ve, en un Dios que hace, y en un Dios que tiene misericordia y amor para nosotros. Señor, tú estás vivo. Señor Jesús, tú resucitaste, estás sentado a la diestra del Padre. Permítenos, Señor Jesús, que en este día podamos entender de tu palabra y podamos entender de lo que tú tienes para nosotros en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Ponemos delante de ti esta predicación. Amén. Ok, Génesis 6, 17. Vamos a leer Génesis 6, 17. Fíjate. Dice: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta ahí. Fíjate bien. Dios contó a Noé su propósito en estos versículos de destruir un mundo corrompido, y lo iba a destruir con agua. ¿Okay? Dios optó por hacerlo con inundación de las aguas que anegarían al mundo. Dios estableció después en estos versículos un pacto con Noé. Vamos a ir paso por paso en cada una de estas cosas. Este es el primer lugar de la Biblia, este versículo, en donde se menciona la palabra pacto, estableciendo con Noé, primero, que el acuerdo de la providencia, de que el curso de la naturaleza continuará de esa misma manera hasta el fin del mundo. Y 2, el pacto de gracia, en que Dios iba a ser el Dios de Noé, y de que la simiente, o sea, los descendientes de Noé, de esa simiente Dios formaría un pueblo para sí mismo, un pueblo escogido por Dios. La cosa más notable acerca del mundo antiguo es su destrucción por medio del diluvio. Hay muchas civilizaciones que hablan acerca de este diluvio, hay muchas civilizaciones que le ponen nombres diferentes, pero a final de cuentas todos hablan de algo que hubo en aquel entonces. Todos hablan de algo que era agua y que cubría la tierra, y la palabra de Dios dice que este mismo diluvio cubrió hasta las montañas. El monte Ararat, en donde el arca reposó, mide 5.200 metros sobre el nivel del mar, y todavía sobre esos 5.200 metros, 15 codos más arriba, el arca estaba allá arriba. Entonces fue un acontecimiento que destruyó el mundo y que las civilizaciones tienen en sus culturas, y que se acuerdan de que algo pasó en algún momento. Algunos le ponen otros nombres, otros dioses, pero al final de cuentas algo pasó. Y a partir de que eso algo pasó, las cosas empiezan a ser de una manera nueva. Se nos cuenta la abundante iniquidad o pecado de este mundo malo.
la justa ira de Dios y su santa resolución de castigarlo por medio de este diluvio son mencionadas también en este capítulo. En todas las épocas ha habido una maldición específica de Dios. Escucha esto siguiente: para el matrimonio entre un profesante de la verdadera religión y sus enemigos declarados. Si tú te vas, por ejemplo, a los primeros versículos del capítulo 6, habíamos ya hablado acerca de esto, y tú te acuerdas que proliferó la maldad de los hombres, pero hubo algo que a Dios no le agradó y que Dios empezó a aborrecer de una manera impresionante. ¿Sí te acuerdas qué fue eso? Que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y de allí empezaron a formar matrimonios mixtos. ¿Ok? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Tiene una razón de ser. ¿Por qué hablamos del diluvio primero? ¿Por qué hablamos de pecado primero? Y después hablamos de este asunto de los matrimonios. Hay muchos jóvenes ahorita casaderos, hay muchas jovencitas casaderas también, y les pido que pongan atención en cuanto a esto. Es algo muy importante. El mal ejemplo de una persona al no llevarte a los pies de Dios puede destruir tu vida. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso de la maldad de esa humanidad? En el capítulo 6, en donde dice: Dios le dolió en su corazón y dijo: voy a destruir al ser humano de la tierra. Empezó a ver su maldad y empezó a ver esos matrimonios mixtos. Ahora, si tú te vas un poquito más atrás en los capítulos, la descendencia de Caín fue también mala. ¿Sí te acuerdas? Fue también mala. Fue una descendencia que buscó lo suyo propio, fue egoísta y todo lo demás. Sin embargo, no fue mencionado de una manera tan escandalosa como en el capítulo 6 el asunto del matrimonio mixto. ¿Y cuál es o de qué te hablo acerca de un matrimonio mixto? Entre los verdaderos profesantes y adoradores de Dios y los que no lo son, los enemigos de Dios. El mal ejemplo de un cónyuge impío o de una persona que no conoce a Dios corrompe o hiere muchísimo al otro. En un dado caso se acaba la religión de la familia, se acaba el voltear a Dios, el confiar en Dios, y los niños, los hijos que nacen de ese matrimonio son educados conforme a la iniquidad o al pecado del progenitor que no tiene temor de Dios. Él nos dará una bendición, es decir, Dios nos dará una bendición si preferimos, si no preferimos la belleza, la inteligencia, la riqueza o los honores del mundo. Déjame situarte bien en lo que te estoy platicando. Esos matrimonios mixtos de los cuales Dios había dicho: ¿sabes qué? Estos matrimonios me dolieron en mi corazón. Surgió a partir de que los hombres y las mujeres empezaron a buscar lo suyo propio en su vida. De que los hombres y las mujeres empezaron a buscar o empezaron a ser egoístas para su propia vida, empezaron a ser egoístas para su propio corazón y para su propia familia. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han conocido muchachos o muchachas que han sido cristianos, por ejemplo, y se han casado con personas que no son cristianas? ¿Tú sabes de alguien así? ¿Sí? Ahora, cuando estamos enamorados, cuando tenemos nuestra vida toda color de rosa y vemos todo bonito y todo bien sobre ruedas, pensamos que esa persona, hombre o mujer, va a cambiar y que algún día va a tener temor de Dios y que va a ir contigo a la iglesia, o que a lo mejor algún día va a cambiar su carácter, o que a lo mejor algún día va a cambiar eso que ahora te está diciendo, que algún día va a dejar de maldecir, que algún día va a dejar de asistir a los lugares que asiste. Y tú, hombre o mujer, estás confiado en que va a pasar, en que Dios le va a cambiar, porque Dios tiene poder, porque tú le oras a Dios, porque a lo mejor vas a ayudar a Dios por él. Y en el 95% de los casos, ¿qué pasa? No pasa. Tristemente, no pasa. Quiero que busques conmigo el libro de Levítico capítulo 18. Y te lo encuentras. Dios va a traer bendición sobre los que no prefieren la belleza de una persona
hombre o mujer, la inteligencia de esa persona, o los honores o la riqueza de lo que el mundo te puede dar. Levítico 18, capítulo 24. ¿Tienes? Dice, esto es parte de la ley de Moisés, y dice así: en ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Qué es amancillarse? Unirse sexualmente, ¿ok? Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que hoy yo he hecho de delante de vosotros. Pausa. ¿Cuáles son las cosas que Dios les dijo? En ninguna de estas cosas vas a hacer. Si tú te vas unos versículos para atrás, te dan una lista de las abominaciones sexuales, de la inmoralidad sexual que los pueblos de aquel entonces, en donde iba a entrar la nación de Israel, estaban haciendo. ¿Cuáles crees tú que sean algunas de esas aberraciones sexuales o inmoralidades sexuales? Si tú te vas a los versículos antes, dice que había hombres que se acostaban con sus madres. Había hombres que se acostaban con sus hijos o sus hijas. Había hombres y mujeres que se acostaban con animales. Había hombres que descubrían la desnudez de su suegra, de sus suegros, de sus nueras. Y cosas como estas, Dios empieza a condenar. Había hombres que se llegaban a acostar con hombres. Eso no pasa ahorita, ¿verdad? Había mujeres que se llegaban a ayudar con mujeres. Habla acerca de orgías, habla acerca de un chorro de cosas, de prohibiciones sexuales, o lo que en aquel entonces estaba pasando con esos pueblos. Y le dice: tú no vas a hacer eso que ellos están haciendo. Tú no te vas a amancillar, tú no te vas a ayudar, tú no te vas a juntar en ninguna de estas prácticas como ellos lo hacen. Luego le dice, 25, porque y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora hay que buscar Esdras, el libro de Esdras. Esdras, capítulo 9. Fíjate bien, la ley mosaica, la ley de Moisés, les estaba diciendo: no vas a hacer como las naciones que hay a tu alrededor están haciendo. Hablaba acerca de muchas otras cosas, hablaba acerca de la idolatría, hablaba acerca de ritos, hablaba acerca de no pasar a tus hijos por el fuego, de no sacrificar a tus hijos, pero también, y hay casi un capítulo, de hecho es un capítulo entero, en donde se habla acerca de las inmoralidades sexuales que no debían de hacer. Esdras 9:10, que no debían de hacer los hijos de Dios. Ahora, ¿tú te consideras un hijo de Dios? ¿Tú consideras esto de la ley de Moisés y esto de las prohibiciones inmorales, de las prohibiciones de inmoralidad sexual, tú las consideras algo obsoleto para ti? No, son vigentes y son para ti y para mí también. Aunque forman parte de la ley de Moisés, son tuyos y son míos. Y tú ni yo debemos de hacer eso. Ahora, fíjate bien lo que pasó mucho tiempo después. Esto de Levítico es antes, casi despuesito de que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Casi despuesito. Y el libro de Esdras es muchísimo tiempo después, miles de años después, en donde el pueblo de Israel llega de un cautiverio de Babilonia y llega nuevamente, después de que habían sido reídos, después de que habían caído en el pecado y todo lo demás,
llegan otra vez a la tierra de Canaán, después de que había sido devastada por el imperio medio persa y por los babilonios, y llegan después de ese cautiverio. 9:10 dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual traes para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. ¿Te acuerdas de lo que acabamos de leer ahorita en Levítico? Dice, no lo hagas. Por las abominaciones que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. ¿Okay? Eso es lo que Levítico te estaba diciendo. No lo hagas, porque está inmundo, no sea que seas vomitado de esa tierra. Ahora pues, no daréis, ¿qué dice? Vuestras hijas a los hijos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no creen, los que no creían en Dios. Ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis ¿qué? Fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Qué era lo que no les permitía estar en la presencia de Dios? ¿Qué era lo que no les causaba? Lo que les causaba no poder estar delante de la presencia de Dios. Muchísimos años después de que Moisés les dijo, no lo hagan, no se amancillen, no se ayunten con nadie que haga esto, porque los van a pervertir, porque son cosas abominables delante de Dios. Adivina qué fue lo que hicieron. Lo hicieron. El libro de Esdras es un libro en donde viene del cautiverio del pueblo de Israel y empieza nuevamente a reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir la nación y a reconstruir el culto a Dios. Y adivina qué fue lo que se encontraba Esdras cuando llegó. Que la gente, porque ya había llegado un contingente, fueron tres contingentes los que llegaron del cautiverio de Babilonia a Israel. El primero fue comandado por Zorobabel, el segundo por Esdras y el tercero por Nehemías. Cuando Esdras llegó, que fue el segundo contingente, se encontró con que los principales hombres y mujeres empezaron a tomar hombres y mujeres, bueno, sobre todo los hombres, mujeres de las naciones vecinas. Y esa fue la principal prohibición de Dios hacia el pueblo de Israel: no tomes mujer que no es de tu pueblo, porque te van a corromper, porque te van a llevar a la perdición y tu vida va a ser tenida por menospreciada, porque has tomado una mujer que no teme a Dios. Hombres, no tomes mujer que no tema a Dios. Mujeres, no tomes mujer que no tema a Dios. Sobre todo para los casaderos y las casaderas. No tomes mujer, por muy bonita que esté, si no teme a Dios, créeme que tu corazón va a ser llevado en oprobio y menosprecio algún día. No quieras cambiar lo que Dios no ha cambiado hasta ese momento. No quieras hacer la obra de Dios. Si Dios te lo entrega a ti, convertidito, confiando en Dios, esa es otra cosa. Pero no quieres hacer la chamba de Dios, porque te vas a encontrar con que te vas a dar de topes en la pared. ¿Cuántos problemas tú has visto en matrimonios de esta índole? Te puedo mencionar muchos, con nombre y apellido, y con circunstancias, y con problemas, y con discusiones en base precisamente a eso, que en algún momento los separó, quisieron juntarlo y que no resultó como ellos quisieron. Ahora, fíjate bien, tiene una razón de ser por qué les estoy diciendo todo esto. El Espíritu de Dios contendió con los hombres
enviando a Enoc, enviando a Noé y quizá a otros hombres para que les predicaran de lo que estaba haciendo. Dios esperaba mostrar su gracia a pesar de sus rebeliones, despertando temor, despertando convicción en sus conciencias de lo que estaban haciendo. Pero el Señor declaró que su espíritu ya no contendería más con los hombres así. Dios les dejaría y ellos se endurecieron, pues empezaron a endurecer esos pecados. Habiendo usado mal el poder noble que Dios había puesto en sus vidas, empezaron a satisfacer sus inclinaciones corruptas. Supongo yo, me quiero imaginar lo siguiente. Hombre, si tú algún día tomas una mujer que no es de la casa de Dios, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de los que sean temerosos de Dios. Si no tomas una mujer que sea de la casa de Dios porque dice, es que como que no concuerda con lo que yo quiero, como que no se viste como que yo quiero, ¿cómo quieres que se vista? Porque déjame decirte que todo tiene una razón de ser. Es que no se viste como yo quiero que se viste. ¿Cómo quieres que se vista? Pues quiero que se vista, pues que me guste más, y quiero que se vista, pues que me guste más, y quiero que me acompañe, que me diga los lugares, pues unos lugares que nos gustan los dos. Y ¿qué crees que está pasando ahí? ¿Estás buscando la voluntad de Dios o estás buscando los deleites y la corrupción de tu carne? Mujer, es que este hombre, pues no me gusta, está muy feíto, pero tú ves la cara. Pero algún día has visto tu corazón, has visto su corazón. Si ese hombre o esa mujer ama a Dios más que a ti, tienes la vida y tu matrimonio garantizado. Pero si no lo hace, entonces ten cuidado con lo que va a pasar después. Toma una buena decisión, y la buena decisión te la puede dar Dios. Ahora, Dios les dejaría a ellos que endurecieran sus pecados, habiendo usado ese mal poder no. Dios siempre ve la maldad que hay entre los hijos de los hombres, y tú y yo no la podemos ocultar. La maldad que hemos hecho en contra de Dios nunca la vamos a poder ocultar. ¿Se acuerdan de la vida de Caín? ¿Qué era lo que Dios le dijo a Caín? ¿Qué hiciste? ¿Y qué fue lo que le dijo Caín? Le empezó a reclamar, es que mi hermano, que acá soy el jugador de mi hermano, que pues, mi hermano que se cuide solo. Le empezó a reclamar. Y después de cuando Dios le dicta sentencia a Caín, le dice, Señor, pues es que es muy duro el castigo que tú me pones. Es decir, Caín en su corazón estaba alejado de Dios, no temía a Dios. ¿Sabes tú que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos tan especiales para Dios? Que Dios te ha llamado, que Dios te ha rescatado, que Dios te ha restablecido, que Dios te ha hecho nuevo en tu vida. ¿Sabes que tú y yo somos bien especiales para Dios? Y sabes que lo más especial para Dios, Dios siempre lo va a querer resguardar. Pero sabes que nosotros a veces, en nuestra propia necedad de querer hacer las cosas a nuestra propia conveniencia, hemos caído en alejarnos de Dios. ¿Sabes tú que un matrimonio mixto entre una persona que teme a Dios y una persona que no teme a Dios, ese matrimonio mixto no va a quedar en nada bueno? Ese matrimonio mixto, a menos de que Dios haga algo allí especial, espectacular, grandísimo, ese matrimonio no va a acabar bien. Porque uno busca lo suyo propio y el otro busca querer agradar a Dios. Y esa personita, hombre o mujer especial de Dios, en algún momento de su vida ya no va a querer estar en la presencia de Dios. ¿Qué dijo Esdras? Dice, este pecado que no nos deja estar delante de su presencia. Empezaron a pecar, empezaron a tomar mujeres de que no eran de su propio pueblo, no eran de su propia creencia. Es que las mujeres del pueblo de Dios pues, no están bonitas, Señor, es que no enseñan, es que aquello, es que... Esa es una falacia, esa es una mentira de parte de Satanás. Empieza a buscar el corazón de un hombre o de una mujer. ¿Qué es lo más importante para Dios? En ti y en mí. El corazón. A Dios no le importa tu belleza. No le importan las dos hojitas que tienes de más. A Dios no le importa cómo eres.
A Dios le importa lo que hay adentro de tu corazón para Él. Busca hombre o mujer que tengan ese corazón para Dios. Y tu vida va a tener garantía de tu matrimonio. Ahora, dentro de esto, cuando nosotros nos llegamos a arrepentir, sea ella, sea él, va a ser dado a conocer dentro de poco un oprobio y una humillación de nuestro pecado. En el libro de Esdras, estos hombres y mujeres que eran los principales habían pecado y habían tomado mujeres para sí que no eran de su pueblo, y empezaron a ver humillación y oprobio en su vida. Mucho pecado se cometía en todas partes. Regresamos otra vez a Génesis. Mucho pecado se cometía en todas partes, por toda clase de personas. Dios vio que toda imaginación o propósito en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y Dios dice, la palabra, que se arrepintió de haber hecho al hombre, es decir, le dolió en su corazón, le raspó. Pero nunca le encontramos arrepentido de haber redimido al hombre. Eso vamos a ver después. Pierden su vida los que no responden al propósito de sus vidas. Dios tomó esta decisión sobre los hombres después de que su espíritu había contendido por mucho tiempo con ellos, pero había contendido en vano. Nadie es castigado por la justicia de Dios, sino aquellos que detestan ser reformados por la gracia de Dios. Te lo explico. Si la gente de aquel entonces se hubiera arrepentido, otro gallo les hubiera cantado. Sin embargo, fueron entregados a su propia concupiscencia y a sus propios pecados en su vida, y empezaron a alejarse cada vez más de Dios. La chamba del diablo es que tú te alejes de Dios. Dios te quiere tanto y te ama tanto que quieres que tú estés cerquita de Él, pero la chamba del diablo es acercarte, alejarte de Dios, a como de lugar, por medio de personas, por medio de circunstancias, por medio de dinero, por medio de posesiones, por medio de escasez. Va a usar lo que se le antoje para alejarte de Dios. Y necesitas entender eso. Los hombres y mujeres de aquel entonces, por causa, esa fue una de las causas, hubo más, pero una de las causas fue en los matrimonios mixtos entre el linaje pío y el linaje impío, es decir, los que creían en Dios y los que no creían en Dios. Y los que no creían en Dios se llevaron al baile a todos los que sí creían en Dios. Y la gente se empezó a corromper. A Dios le dolió en su corazón. Ese fue uno de los detonantes de que Dios dijera: voy a destruir al mundo por medio de agua. Porque la gente se había alejado de Dios. Porque la gente ya no buscaba a Dios. Porque la gente ya no tomaba en cuenta a Dios. ¿Y sabes qué es lo que le pasa a un hombre o a una mujer que se casa con alguien que no ama a Dios? Se contamina y después, ¿sabes qué le pasa? Se aleja de Dios. ¿Sabes tú cuántos hombres y mujeres conozco que en un momento, muchachos, estuvieron sirviendo en ministerios, estuvieron sirviendo a Dios de una manera desinteresada, estuvieron sirviendo a Dios con todas sus fuerzas y con todas sus ganas, y nada más por una cara bonita dejaron todo? ¿Y sabes tú dónde están en este momento? Dios, el diablo los tiene con una piña en su cuello y no los deja ser, y no deja que ese potencial divino que Dios ha puesto en nosotros como hombres y como mujeres se desarrolle. Es triste ver personas o muchachos y muchachas de esta manera. ¿Cuántos te acuerdas tú que cantaban en el coro? ¿Cuántos te acuerdas tú que servían en la iglesia y que ahora ya no lo hacen? Porque algún día alguien se los llevó o se las llevó. Es que, ay pastor, ¿cómo me dice eso? Si en el corazón no se manda, seguro. Es que el 14 de febrero dice que en el corazón no se manda, y pues es el que me llena los ojos, y pobrecito, está todo visto, pero de todos modos me llena los ojos. Aunque esté visco, cree en Dios, tiene temor de Dios. En el corazón se manda, y tú mandas en tu corazón. La voluntad de Dios es en tu vida, y la voluntad de Dios no es que te amancilles ni te ayudes con una persona que no cree en Dios, y mucho menos que no teme a Dios. ¿Ok? Versículo 18 de Génesis 6 dice, bueno, estamos hablando acerca del propósito, por qué Dios dijo: voy a destruir contigo, ¿no?
Dice el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré mi pacto contigo. La palabra pacto viene del griego, del hebreo, que se llama berit, o es la palabra en hebreo, berit. Y esta palabra en hebreo quiere decir en un sentido cortante, porque se hace precisamente esta acción pasando a través de pedazos de carne. Esto pasaba cuando dos personas hacían un pacto para señalar que cumplirían las condiciones del mismo pacto. Fíjate bien. Dentro de la palabra de Dios podemos ver varios escenarios de promesas cumplidas de parte de Dios hacia su pueblo. Este tipo de promesas han sido un baluarte importante siempre para el mismo pueblo de Dios, ya que quedan marcando el camino de cada creyente. Y este tipo de promesas dadas les llamamos nosotros pactos. En aquel entonces, en la antigüedad, para poder entender la palabra pacto, que es el primer versículo donde se menciona esta palabra de la Biblia, había dos personas que se ponían de acuerdo en algo y que hacían un trato. Antes no había papelito habla, ni había notarios, ni había cosas así para que no te eches para atrás, para hacer contratos mercantiles o comerciales. Las personas quedaban de acuerdo el uno con el otro y decían: vamos a hacer un pacto tú y yo para que esto se haga a final de cuentas. Entonces hacían un pacto y cortaban un animal y lo partían en pedazos, y los involucrados en el pacto pasaban por el medio de los pedazos de carne y empezaban a decir lo que iban a decir para el otro. O sea, empezaban a promulgar los decretos de ese pacto. Yo voy a hacer esto, ahora te toca a ti, yo voy a hacer esto. Partían el animal y pasaban en medio. Esta era la acción de donde nace la palabra pacto. Ahora, los pactos de Dios ha dado a su pueblo, han sido dados en tiempos y en lugares específicos, ayudando y trayendo promesa en los tiempos más difíciles. Nuestro Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas al pie de la letra y siempre es fiel. Podemos mencionar varios pactos en la Biblia. Podemos mencionar el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, con Moisés, el pacto palestino, el pacto davídico, el pacto con Salomón, y al final de cuentas tú y yo estamos en el nuevo pacto, ¿ok? En cada uno de estos pactos Dios ha establecido primero señales de ratificación y beneficios. Las constantes han sido que Dios ha establecido los pactos y no nosotros, ¿ok? Dios siempre ha establecido los pactos, no los hombres. De esta manera, así dice la Biblia. Y en los pactos podemos encontrar algunas características. Primero, hay una promesa siempre. Dice: yo voy a hacer, dice Dios. Dos, hay una bendición. Les voy a bendecir, voy a hacer esto y ustedes van a tener esto en su vida. Tres, siempre hay una señal que sirve para ratificar ese pacto. Ahorita vamos a ver. Y cuatro, hay un código o hay preceptos que tienen que seguir en ese pacto. Ha habido hombres, por ejemplo, que han establecido pactos con Dios. Algunos los han cumplido, otros no los han cumplido. Vete a buscar Josué 24:24. Josué 24:24. Josué 24:24. ¿Lo tienes? Dice, aquí es un ejemplo de hombres haciendo pacto con Dios. Dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Hasta ahí. Después de que Dios les había entregado la tierra de Canaán, les dijo Josué: necesito que ustedes se decidan a quién van a servir, si a dioses ajenos o al mismo Dios, al Dios de Noé, al Dios de Moisés, al Dios al cual yo sirvo. Por mi parte, mi casa y yo hemos de servir a Dios. Dijo Josué: escojan a quién. Y la gente toda emocionada dijo: vamos a servir a Dios y hacemos un pacto con Dios el día de hoy, vamos a hacer ese pacto y todo. Y todos al mismo tiempo empezaban a decir: sí, vamos a hacer el pacto y todo lo demás. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Después
a buscar sus propios deleites, empieza a pecar, empieza a hacer lo que no es debido, entonces nunca cumplieron esto que algún día les dijeron, lo que algún día dijeron a Dios. Otro, ha habido pactos de hombres con hombres. El primero es de Dios con nosotros, ¿ok? El segundo es de hombres con Dios. Y la tercera forma de hacer pactos es de hombres con hombres. Vete a buscar primero de Samuel 18. Primero de Samuel 18. 18:1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, es decir, su cinturón, también se lo dio. ¿Qué es lo que te dije que había en los pactos de común? Hay promesa, hay bendición, hay una señal de ratificación y hay un código. ¿Ok? Vamos a suponer, vamos a hacer un pacto muy rápido aquí tú y yo, así. Vamos a suponer. Yo te digo, si ustedes se quedan, es el código, si ustedes se quedan 2 horas escuchándome predicar, yo les voy a fichar una nieve de la esquina a cada uno de ustedes. Ese es un pacto. El código es: ustedes se quedan y yo les predico. Ustedes hacen algo y yo hago algo. Ahora, ¿cuál es la bendición que hay detrás de esto? Si ustedes quedan escuchándose, como que ni una. Si ustedes se quedan escuchando 2 horas, es porque a lo mejor yo traigo algo muy importante que decirles, y eso te va a servir. Hay una bendición para ti, pero también hay una bendición en que te va a gustar la nieve. Yo sé lo que te digo, te gusta la nieve, ¿sale? Hay una bendición. Ahora, ese es el código. Tú cumples, yo cumplo. La promesa es que yo te voy a pagar las nieves. La bendición es lo que vas a obtener después de ese tiempo. Pero ahora, te digo, y te voy a poner una señal, un pacto. Te voy a ratificar esto. Y te lo firmo. Te hago una cartita o no sé, te hago algo y te lo firmo. Aquí está. Y si no cumplo, tú tienes el derecho de reclamarme, ¿ok? Te lo firmé. ¿Cuáles son esos pactos que algún día Dios hizo, por ejemplo, con los hombres? Fíjate, Dios hizo un día un pacto con Abraham. Le dijo: yo te voy a dar una descendencia y tú vas a ser una nación grande y todo lo demás. Y le dijo: vas a poner esta señal en todo tu pueblo. En todos los hombres les vas a cortar el prepucio de su pene. Esa fue una señal. Ahí fue la ratificación de ese pacto. Vamos a adelantarnos un poquito a lo que estamos estudiando. Dios hizo un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra por medio de agua. Y la señal de ese pacto, ¿cuál fue? El arco iris. Ok. Te voy a dar otra señal. Es un pacto de hombre con hombre. David y Jonatán hicieron un pacto ellos dos, de amarse y todo lo demás, respetarse. ¿Y cuál fue la señal de ese pacto? ¿Cómo lo ratificaron Jonatán y David? Jonatán le entregó la espada, la capa y el cinturón. Le dijo: estos son para ti, así te lo ratifico. ¿Ok? Tú y yo, como seres humanos, cuando nos casamos con un hombre o una mujer, ¿cómo ratificamos ese pacto? Hay algo en nuestro anillo, en nuestro dedo que se llama anillo, ¿no? Que es la señal de nuestro pacto. Pero ese pacto se ratifica con sangre en la noche de bodas. ¿Ok? Ya vas cachando por qué es tan importante el asunto del matrimonio mixto para Dios, la prohibición de eso. Ahora, los pactos siempre han sido promesas solemnes, no simples promesas que no importa cómo ni por qué, se tienen que cumplir. Dios es aquel que no ha fallado a sus pactos, es el único. No debemos hacer promesa o pacto a Dios a la ligera, porque tú y yo lo podemos regar o no lo podemos cumplir. Entonces, en Jeremías 31, del 31 al 34, Dios dice que va a establecer un nuevo pacto con su pueblo. Dice: yo voy
voy a poner mi ley en sus corazones y podrán buscarme en su corazón y poder ser hallado. Establece un pacto. Luego, en este pacto, Dios no da condiciones de parte de Dios. Es decir, Dios siempre dice, yo se lo voy a dar, no tienes tú que hacer nada. Dios dice, daré, haré y seré. Daré conforme a mis misericordias, haré un nuevo pacto con ellos y seré a ellos como su Dios. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8, vete a buscar Hebreos 8. Hebreos 8:8. Hebreos 8:8. ¿Lo tienes? Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es la bondad que hay en este nuevo pacto? La bondad es la regeneración de nuestra vida, que seremos morada del Espíritu Santo, que tendremos un corazón nuevo, una relación única con ese Dios y un conocimiento real de Dios, un perdón y una limpieza en nuestros pecados. Esas son las bondades que vamos a obtener. 2. ¿Cuál es el código en este nuevo pacto? Juan 3:16 te dice, porque todo aquel que cree en mí será salvo. Cree. Ese es el código, solamente creer. El código que yo establecí aquí es quedarte 2 horas. A ti el código para que tengas este nuevo pacto en tu vida, esta nueva bonanza, esto especial, es creer. 3. ¿Qué condiciones te pone Dios en este nuevo pacto? Ni una. Dice, cree, nada más, sencillo. ¿Cómo te lo ratifica? ¿Cuál es la señal que Dios pone para ratificarte esto? Te lo ratifica 2 veces. Te lo firma con su sangre, Jesús, y te lo sella con el sello del Espíritu Santo. Y dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ahora, te lo sella con lo más importante del universo. Vete ahora otra vez, ya casi voy a terminar con esto. Génesis, otra vez, como estamos platicando ahorita. Génesis 6:18. Yo les dije la vez pasada, hace 8 días, que el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de Noé, no era una embarcación porque no tenía timón, no tenía maquinaria, simplemente era dejada o era llevada por las aguas. ¿Te acuerdas que te dije eso? ¿Cuál era la palabra para arca en el hebreo? Casa. Es decir, el arca era una casota en donde debían de reposar Noé y todos que iban adentro del arca. Reposar en Dios hasta que las aguas bajaran, hasta que la tormenta bajara. ¿Te acuerdas de eso? Ok. En base a lo que te dije de matrimonios mixtos, en base a lo que te dije de pactos y en base a lo que te digo de esto del arca como tu casa, vamos a leer el capítulo 18. Mas estableceré mi pacto contigo. Es decir, dice, voy a hacer algo contigo, algo especial. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan ¿qué? Vida. Tu casa tiene que tener vida. Tu hogar debe tener vida. Pero con un matrimonio mixto no va a tener vida. Tu casa debe aprender a reposar en Dios. En tu casa Dios dice, voy a establecer contigo un pacto para que tú entres a esta casa y para que tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos tengan vida. Pero cumple la parte del pacto. ¿Cuál es tu parte del pacto? Creer.
Noé creyó aún cuando no vio nada. Creyó y creyó y creyó. Y en el último versículo, en el 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, ¿cuál es el punto de toda esta predicación? Que tu casa está bendecida, está en los ojos de Dios, y que Dios quiere establecer contigo un pacto desde el momento en que tú le recibiste, desde el momento en que tú empezaste a confiar en Él, diciendo: esta casa será una casa de bendición para tu mujer, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos y para los esposos de tus hijos. ¿Cómo la ratifica? Fíjate, dice: yo te guardaré, harás esta casa como un arca, entrarás en ella, en el arca, tendrás vida y sustenta tu vida con lo que Dios te da. Les dice: lleva contigo sustento para los animales y para todo lo demás. Dios sustenta tu vida, pero también obedece, no importa lo mucho que cueste. Es decir, en resumen, Dios quiere darte tantas cosas que muchas veces hemos estado cegados en nuestra vida en base a lo que Dios nos quiere dar, por querer emparentar, por querer hacer, por querer llenar nuestros ojos de belleza, por querer llenar nuestros bolsillos, por querer hacer cosas que no deben de pasar en nuestra vida como hijos de Dios. Y una de ellas es precisamente este versículo 21. El 21 dice: y yo te sustentaré. Entra en el arca, entra en el reposo de Dios para que tengas vida y vida en abundancia, dice después Jesús. Ponte en pie, por favor.